Bueno, el día de hoy, en la clase de mercado de capitales en su semana 7, vamos a ver el mercado de certificados de depósito a término. Vamos a analizar cada uno de los conceptos generales, los ejemplos aplicados para qué nos sirve este mercado, que a modo economía colombiana es muy importante y representativo dentro del mercado de deuda privada. Y vamos a ver cómo nosotros podemos participar tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial. Finalmente vamos a ver las conclusiones. Todos nosotros nos preguntamos cómo se puede generar o qué hace parte de este mercado de certificados de depósito. Principalmente, el instrumento que se utiliza en este tipo de mercados es el certificado de depósito a término. Este es un título valor que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera colombiana, en este caso si lo hacemos en el país, generalmente a 30, 60, 90, 180 o 360 días. Este certificado es el título valor que más se transa o que más se utiliza para invertir tanto a nivel empresarial como personal. En las diferentes entidades financieras vemos que hay un portafolio que normalmente se encuentra establecido para los 360 días. Entre más días sea este CDT generado, más intereses puede tener el inversor. Es decir, nosotros, si tenemos la intención de invertir un dinero en este título valor, sea a modo personal o a modo de la empresa, verificamos frente a los diferentes bancos quién me da la opción de acuerdo al monto que vaya a invertir y de acuerdo al tiempo, quién me da la mejor opción en esa tasa de interés o quién me da de pronto o se negocia de diferente manera este título valor con el fin de invertir ese dinero, teniendo en cuenta que el CDT hace parte de un perfil de riesgo conservador o moderado. Cuando me refiero a conservador y moderado, es que no existe esa volatilidad o ese riesgo de la variabilidad de la tasa de interés, sino que es una tasa de interés fija y que va a tener un tiempo determinado para poder obtener tanto ese valor inicial del CDT más los rendimientos que se están generando. Todo depende de la negociación que la persona realice con la entidad financiera o del banco. Algunos bancos pagan tanto el valor nominal de ese CDT, es decir, 1.000 pesos, como los intereses al finalizar la vida de este CDT, sea de 30, 60, 90, 180 o 360 días. Y otras entidades lo negocian para que ese valor no se pague solo en una cuota sus intereses, sino que se difiera ese pago de intereses de forma mensual, bimestral o semestral, y al final pues se paga también el valor nominal, que en este caso sería 1.000 pesos, del título valor. Es muy importante entender que existe un mercado diversificado y que existe alta participación de estos certificados de depósito a término fijo. Importante también tener en cuenta que hace parte de las estrategias de captación de las entidades financieras para fondearse y para tener aquella liquidez a nivel financiero y empresarial. Bueno, como les venía diciendo, los conceptos principales es tener en cuenta que cada una de las negociaciones de estos certificados de depósito a término fijo dependen del monto y el plazo. Hay diferentes entidades que los dan en los plazos que vimos anteriormente, pero hay otras entidades que solo lo dan a 1 año o a 2 años. Entonces, importante tener en cuenta y pues depende de lo que nos estén ofreciendo. Como en todo, depende del valor. Entre más dinero uno quiere invertir en los CDTs, más tasa de interés le pagan. Y entre menor esté en el rango, pues menor tasa de interés. Y estas tasas son las que determinan el rendimiento del dinero y pues determinan la forma y los métodos de pago también.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es una tasa que es denominada la DTF, que es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación de los CDTs solo a 90 días. Entonces los bancos que tienen en este portafolio este tipo de CDTs permiten que sea calculada o que se determine esta DTF para que el Banco de la República pueda utilizarla en las diferentes tasas de interés y en los cálculos que realiza para calcular la tasa de interés que conocemos en la economía. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? Los certificados de depósito a término fijo solo se pueden retirar una vez se cumpla el plazo establecido. Es decir, que si yo voy a una entidad financiera, sea como empresa o persona natural, y defino que el día de hoy voy a realizar esa inversión en el CDT de X valor por X tasa de interés, ese derecho de ese título o valor y ese fondo que yo deposité inicial solo será entregado cuando se finalice ese periodo de tiempo, que ya vimos que es de 30, 60, 90, 180 o 360 días. Solo hay una forma, y es muy importante tener en cuenta, hay una forma de obtener la liquidez si de pronto, por algún momento en esos 360 días, es decir, de pronto a los 2 primeros meses, yo necesito tener la liquidez y los recursos de ese CDT, la única forma es endosarlo o entregarle la propiedad a otra persona que me permita canjear ese título o valor para obtener la liquidez que requiero. Es muy importante entender que la posibilidad de los endosos tiene una mecánica legal y una mecánica que se debe definir y establecer si va a ser una propiedad total que le voy a entregar al tercero que va a adquirir ese título o valor para que yo pueda tener esos recursos, porque nos puede pasar que justo hoy ingreso o adquiero ese título o valor del CDT a 360 días y en 2 meses necesito el dinero, pero no puedo ir a decirle al banco, oiga, señor banco, necesito ya retirar a los 2 meses, sino que yo se lo puedo vender a otra persona a la que muy seguramente voy a tener que venderlo por no los 1,000 pesos, sino de pronto por 950 para que él espere ese tiempo restante que se cumpla ese CDT y se le endosa y ya depende de las características que legalmente queramos, que sea de forma parcial o de forma total, esa propiedad para que yo pueda tener esa liquidez nuevamente. Esa es una de las dificultades que de pronto o de las decisiones difíciles a tomar cuando accedemos a este tipo de títulos valores, que debemos entender que tenemos pues ese margen en el que en un tiempo determinado pues no vamos a tener ese flujo de efectivo dentro de nuestro presupuesto o dentro del presupuesto de la empresa, y si ya necesitamos endosarlo, pues eso ya va a empezar a generar una disminución de ese valor nominal de ese título o valor y pues obviamente va a disminuir el ingreso que estábamos esperando que muy seguramente incrementara. Los CDTs son emitidos por bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial. Y como les decía anteriormente, pues en un libre mercado tienen pues los bancos o las entidades financieras están libres pues para decirle a una persona cuál es la tasa de interés a la que le pagarían cierto monto, cierta cantidad y el plazo. Entonces es muy importante también tener en cuenta que depende del nivel de negociación, del monto, y como en otra clase o en otro momento nos comentaba un compañero, pues si es una persona, una empresa que tiene CDTs de miles de millones, pues muy seguramente tiene un poder de negociación mayor para que le paguen mayores tasas de interés o para que de pronto los plazos sean aún más cortos. Entonces, como en toda la parte financiera, todo depende de la forma en la que se negocien los CDTs y pues en la forma en la que uno pueda tener una participación en los montos
y en la capacidad pues, de recursos económicos que se tengan. Esta tabla es obtenida del Banco de la República de unos datos históricos. Yo se las quise traer para que vean la diferencia entre los CDTs de 180 días y los CDTs a 360 días. Si ven, existe pues una diferencia, aunque pareciera solo de algunos decimales, pues sí va a afectar en el cálculo del rendimiento que voy a obtener cuando invierto en este tipo de CDTs. Este cálculo se hace de forma semanal. Obviamente, si dentro de la página del Banco de la República, como yo le coloqué, fue desde enero del 2020 a enero del 2021, pues me sale muy extensa, pero ustedes pueden ver que aquí es de forma semanal. Entonces encontramos cómo pues realmente solo en algunos momentos del año 2020 se generó un incremento en todo lo que tiene que ver con estos títulos valores, pero pues normalmente se encuentra entre un 2 y un 3%, tanto a 180 días como a 360 días. Es muy importante tener en cuenta que los días y el portafolio dependen de las entidades financieras. No es que solo o que de pronto yo quiera 30 días y todas me tienen que ofrecer a 30 días, no. La gran mayoría tiene sus CDTs a 360 días y otras también tienen las dos opciones. Entonces, les quería compartir cuál ha sido de forma histórica y de forma estadística todo lo que tiene que ver con las tasas que se pagan a los CDTs. Esto es una tasa efectiva anual y es pues un promedio ponderado, pero obviamente cada banco tiene establecido una tasa. Puede que alguien me diga, no, profe, pero es que yo fui en noviembre y este de 360 días no estaba en 3.05, sino en 3.2. Pero puede que en un banco paguen mejor que en otro y muy chévere, pues si nosotros hacemos esa investigación y ese análisis para que sea pues lo mejor o el mayor nivel de porcentaje de tasas de interés que nos paguen. Es muy importante siempre tener en cuenta, de pronto, si, no sé si las personas que estamos en este curso ya han visto o han conocido sobre matemática financiera, siempre tener en cuenta que las tasas tanto de colocación o de captación que nosotros investiguemos sean tasas efectivas anuales, porque es lo que realmente o vamos a pagar o nos están pagando. Cuando vemos que son efectivas nominales, existen unas que son anticipadas, otras que son vencidas y nos van a cambiar realmente el valor que se va a pagar. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta que la tasa que estemos pagando, por ejemplo, de un crédito, que la tasa que nosotros vamos a pagar, siempre preguntar la conversión, cuánto nos genera al convertir esa tasa nominal, cuánto queda en efectivo anual, porque realmente es lo que vamos a pagar o nos van a pagar en un porcentaje de interés. ¿Listo? Bueno, dentro de los ejemplos aplicados, y como ustedes pueden ver también en el aula virtual, les dejé unos links que nos hablan sobre los CDTs que actualmente se están utilizando en diferentes bancos centrales o en diferentes economías latinoamericanas, que son los CDTs digitales. Pero actualmente en Colombia lo encontramos como un título físico donde debe estar el nombre de la persona, unos datos principales, y se endosa, que era como les contaba anteriormente, también de forma física y debe estar establecido con unos parámetros legales que son pues muy específicos para que se genere ese proceso de cobro en los tiempos estipulados. Las tasas de interés, como ya he reiterado en diferentes momentos de la presentación, son diferentes según la necesidad, el monto y según los tiempos. Entonces, entre mayor tiempo sea el título valor, el CDT, y mayor sea el monto, pues mayor serán las tasas de interés. Como lo vimos anteriormente, pues vemos que entre
mayor día, pues nos pagan un poco más o mayor número de días, y entre menor número de días, entonces nos van a pagar un poco menos. La liquidez. Es muy importante tener en cuenta esto porque hay personas que dicen, ay, no, yo invertí en un CDT, invertí tantos millones y me quedé sin liquidez y ya no puedo hacer nada. No, sí se puede realizar, pero obviamente pues se requiere de un externo o de una persona que conozca muy bien el tema, que nos asesore muy bien, porque son cosas muy técnicas y que pues pueden acarrear situaciones que uno no quiere que sean, pues que sean amenazas, digámoslo así, para uno. Entonces, es muy importante tener en cuenta pues que el CDT tiene esa figura del endoso y que si de pronto nosotros lo hemos adquirido para un periodo largo de tiempo, pues podemos vendérselo a un tercero, pasarle la propiedad y eso se denomina como endoso. Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque hay muchas empresas que no lo conocen y que dicen, no, ya nos quedamos con eso ahí, ya qué podemos hacer. Y esa es la respuesta y la he escuchado muchas veces y pues suena poco creíble, pero pues obviamente, como les digo, es importante que uno se asesore con una persona que entiende, que sepa hacer este tipo de endosos, que quede claro y que pues se genere bien la transacción a la persona que se le está, o a la empresa que se le transfiere la propiedad. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y lo que les hablaba anteriormente, que la negociación se puede hacer de este tipo de títulos valores cuando tengo el certificado por medio del mercado financiero o la bolsa de valores de Colombia. Entonces, de pronto puede ser, o he visto que ha sucedido, que en bancos uno pueda de pronto hacer ese endoso si tiene algún tipo de negociación o digámoslo así, de poder dentro de eso, y los mismos bancos hacen estas transacciones también de estos títulos valores en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, que no solo pensemos que es solo un paso, que es adquirir el CDT, sino que estos títulos valores pues también se pueden transar en el mercado financiero, y transar me refiero es a comprar y vender, porque yo también si de pronto quisiera comprar un CDT de otra persona o de otra empresa, pues también lo puedo hacer, obviamente, avalado por una comisionista de bolsa, por una persona que pueda hacerlo dentro de la bolsa de valores. Les quería mostrar, como les he dicho anteriormente y les he comentado en el transcurso de la clase, cómo los CDTs en la historia de la economía colombiana han tenido mucha participación, porque a pesar de que está dinamizada la economía, de que existen diferentes instrumentos y formas de invertir, tanto las empresas como las entidades financieras a modo del mercado bursátil y de la deuda privada generan más participación con los CDTs. Si vemos acá, quien tiene mayor participación dentro de los pasivos de los bancos de Colombia, que es la captación, son las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes. Entonces lo vemos en azul, que representa más o menos un 22% al 2014. Esto los traje hasta esta fecha, pero es un comportamiento que se presenta hasta la actualidad. Y vemos cómo los CDTs también hacen parte pues, de esos recursos que utilizan los bancos para captar. Entonces, nosotros que somos los ciudadanos, somos los que más tenemos, digámoslo así, o que más apoyamos los recursos de los pasivos de los bancos o los recursos con los que ellos trabajan, llamémoslo así, y los CDTs vemos que también tienen alto nivel de participación. Bueno, las conclusiones principales es que primero los CDTs o estos certificados de depósito a término son títulos valores que se generan según un monto y un tiempo en el que yo negocio con una entidad financiera. Estos títulos valores se pueden negociar antes del vencimiento por medio de endosos y por medio de la Bolsa de Valores colombiana o por medio de
las transacciones para poder obtener recursos si así lo necesitamos. Y las compañías de financiamiento comercial o las compañías o las entidades financieras normalmente encuentran que los CDTs es lo más aceptado dentro de las inversiones financieras y es donde más captan recursos para poder generar este tipo de procesos dentro de la economía. Listo.